pasajes mejor conocidos de toda la Biblia son los 6 versos del Salmo 23. Es un salmo que muchas personas se lo saben de memoria y es usado en varias ocasiones, porque es un salmo con tantas preciosas promesas. Y una de ellas se encuentra en el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara. El pastor usaba la vara para dar protección. Las ovejas no eran la más inteligente de los animalitos. Y es interesante que la Biblia nos refiere a nosotros, los creyentes, como ovejas. Y la vara da protección de los lobos, los leones. Igualmente que el buen pastor en 2022 nos da protección. Esto lo usa el buen pastor. ¿Para qué? Como dije, las ovejas no son muy inteligentes y el pastor las coge las alas para guiarlas. Las lleva al agua, porque el agua puede estar ahí mismo y se mueren de sed. El buen pastor cuida a sus ovejas. En 2022, el buen pastor nos cuida a nosotros, nos da paz, nos da alegría y nos da gozo. Y siempre podemos decir, su fidelidad es grande. Nos ponemos en pie y cantamos, su fidelidad es grande. Me recuerda, pero no importa que me recuerde, porque va a hacer que el rostro suyo no se me olvide. Mire, así mismo está. Si no hubiera sido por eso, el rostro de Mari no tuviera en mi rostro, en mi cabeza. Y el de su esposo, Rolando. Es claro de aliciente que ellos no me digan que cada rato me encuentro alguna persona que escucha nuestra palabra por internet, por eso me esfuerzo en hacer ese trabajo además de aquí. Y para mí lo más importante, y yo creo que lo más importante, entre muchas cosas importantes, que tiene que hacer un pastor es predicar la palabra a la luz de la Biblia.
no hacen sus propias historias, aunque uno a veces le pone una anécdota que refrende, que le fortalezca al texto bíblico en experiencia. Pero realmente tenemos que predicar la Biblia. Yo he venido un viernes, un jueves. ¿Cuál fue el día que llegó el huracán? El huracán ya lo estábamos esperando el jueves para viernes, ¿verdad? ¿Fue así? Miércoles. Entonces fue un miércoles. Un miércoles en la noche y el viernes yo tuve una alegría suprema. Suprema alegría. Supremo gozo. Esperando un huracán que en ese día, yo no sé si usted se acuerda, en ese día se decía que iba a entrar por Tampa y que por Orlando iba a pasar casi un grado 5 y por Orlando iba a pasar con un grado 2-3. Así decían las noticias. Y exactamente en esa época, en ese momento, yo estaba súper alegre. Y yo mismo me pregunté, pero ¿cómo es posible que pueda estar tan alegre, tan contento, esperando ese fenómeno? Le digo, hermano, que si pasa un grado 3 por aquí, no tiene nada que ver con lo que ha pasado. 3. Acaba con la mayoría de las casas en este país, de los techos. Un 3. Un 2 es bastante parecido. Tenemos que estar agradecidos hoy. ¿Pero por qué estaba tan alegre? Bueno, ya ustedes tienen la experiencia que yo le conté hace unos 3 o 4 meses atrás cuando me operé, el día que me operé de los pólipos paranasales, una operación bastante compleja aquí. El otorrino estuvo con un aparato digital casi a 2 milímetros de mi cerebro, me contó él, extirpando pólipos que yo tenía en los senos paranasales. Hay 4 senos paranasales. Y esa noche de que yo me iba a entregar al médico al otro día en su operación, yo me pasé toda la noche en vela. No por preocupación ni nada, sino porque me dediqué, ya cuando recliné mi cabeza, empecé a estudiar, empecé a bregar con el Salmo 23. Y toda la noche estuve con él. Y se lo prediqué aquí a la otra semana o a la otra. Esa experiencia. Pasé por todos los textos, a ver cómo esos textos habían sido una realidad en mi vida. Yo le prediqué a ustedes ese texto que dice, ahora no recuerdo si es el 5 o 4, a lo mejor uno que usted es bien familiarizado, quizás Irma, que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y yo tenía muchos angustiadores. Tuve muchos angustiadores en Cuba y Dios me lo recordó. Y en medio de tanta angustia, porque un pastor cuando predica la verdad tiene mucha angustia por los enemigos que tiene. Y yo recordé todas las veces que en una Cuba pobre, donde no se puede entrar al hotel, no se podía entrar al hotel, yo fui invitado varias veces al comedor al restaurante de un hotel por alguien que estaba visitando y quería tener una entrevista conmigo, y de pronto yo estaba en una mesa de esa que le llaman buffet, que tú puedes coger de todo, y a mí me parecía que estaba en el cielo. Dios, y eso lo recibí por 4 o 5 veces en mi vida. Y yo decía, Dios me recordó, y yo nunca había pensado en eso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y así pasé por cada texto. Ya esto está predicado ya. ¡Ay, Señor! Y era una alegría. Yo me levanté por la mañana a ir a una operación de envergadura y parecía que iba a una fiesta. Eso lo hace el Señor. Ahora me pasa lo mismo. ¿Por qué? No es porque yo siempre agarro el Salmo 23. Es que estamos estudiando los nombres de Dios. Y hoy me corresponde estudiar, si Sule me pone la primera diapo, hoy me corresponde estudiar, como ustedes ven ahí, Jehová Ra. ¿Quién me dice que estudiamos la semana pasada? Jehová Sidkenu, justicia. Jehová
justicia de Dios. Jehová Sidkenu. Y fue un mensaje también de bendición a nuestras vidas. Ahora este es Jehová, aquí usted tiene el hebreo, esto lo pongo aquí solamente, no vamos a caerle atrás a eso, pero más o menos se pronuncia Ra. Jehová es mi pastor. Mientras yo tuve 3 días sin electricidad en este huracán de ahora, no me quitó el gozo. Pero en esos 3 días, el día antes de perder yo mi electricidad, yo llamé a varios hermanos y quería llamar a la mayoría hasta que el teléfono se me murió porque se me fue la corriente. Y yo le contaba la experiencia que tenía porque quería infundir ánimo a las personas, a los hermanos. Y tenía una lista para llamar y ya le digo, no llegué ni a la mitad. Pero le contaba esta experiencia que le estoy contando a ustedes y la alegría que tenía en ese momento. Todavía esperábamos un grado 2, pero recuerdo que vi a una de las personas que llamé fue a Magali y tuve una experiencia bonita con ella porque cuando le hablo del Salmo 23 que lo estoy estudiando, le dije Jehová Ra, quiere decir Jehová es, ¿cómo es? Mi pastor. Y ella me responde por allá, y mío también. Pero me lo dijo que fue el Espíritu Santo el que se lo puso en el corazón. Uno lo siente, que lo dijo de verdad. Bueno, eso es lo que vamos a tratar. Yo no voy a estudiar hoy el Salmo 23. Vamos a irnos por el ala que nos va a ayudar a entender mejor. Y el ala que nos va a ayudar a comprender y que la existencia de ese Salmo impacte tu vida. Entonces, nos vamos a caminar por el Salmo. Puede buscar mi mensaje, no recuerdo cuándo lo prediqué, está ahí en el internet, no le traigo la fecha, no lo busqué, pero vamos a hacer el ejercicio hoy. Jehová Ra. ¿Quieres repetirlo conmigo? Jehová Ra. ¿Qué cosa quiere decir Jehová? Es mi pastor. Perfecto. Entonces, este es el séptimo nombre de Dios compuesto. Ya hemos estudiado 6, este es el 7º nombre de Dios compuesto. Tenemos una lista ahí que no las voy a repasar hoy. Quizás en el último mensaje las repasemos todas. Pero yo pregunté, Jehová Sidkenu, ¿qué quiere decir? Jehová es nuestra justicia. ¿Y Jehová Rafa qué quiere decir? Es nuestro sanador. ¿Y Jehová Malquisedec? Jehová me santifica. Me quita los pecados y me los quita y su justicia viene sobre mí. Hoy vamos a estudiar este nombre de Dios, Jehová Ra. Algunos no lo consideran un nombre de Dios. Y dije, ay, sí, ¿por qué no algunos no lo consideran? Bueno, yo no quiero saber de eso. Hay muchos eruditos, escuchen, que no están convertidos a Dios. Y siempre están metiendo ruido en el sistema. Y escriben y dan sus opiniones. Vamos a leer este comentario que escribí aquí. No es mío propio. Vamos a ver la próxima diapositiva. Algunos no reconocen este nombre de Dios. ¿Cuál nombre? Jehová es mi pastor. Pero como expresa Jonathan Stone en su libro, el libro se titula Los nombres de Dios. Y si usted lo quiere comprar, compre. Es un libro pequeño, pero le va a bendecir. Y si lo tiene y lo lee, se va a acordar de mí toda mi vida. Es un libro que he usado mucho de consulta para mí. No solamente he revisado ese libro, pero ese ha sido uno importante. Y él pone ningún otro nombre, defendiendo este nombre de Dios, ¿no? Que él lo incluye en su libro. Ningún otro nombramiento de Jehová, o sea, el nombre que se le ha dado a Jehová, ha dado más consuelo a los corazones. Oiga, disfruta esto que estoy diciendo. Ha dado más consuelo a los corazones. ¿Es la experiencia de su pastor, sí o no? Las dos experiencias que he tenido son maravillosas. Mira lo que dice: ningún otro nombramiento de Jehová ha dado más consuelo a los corazones, ni sonado
cuando tú lo recitas, tan dulce a los oídos de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y a la iglesia de ayer, de hoy, como esta hermosa expresión: Jehová es mi pastor. Cuando usted ve el primer salmo, el primer versículo, yo creo que todo el mundo se lo sabe de memoria. Yo me lo sé todo de memoria, a veces confundo uno con otro por arriba y para abajo, porque yo no soy de muy buena memoria. Pero Irma repitió aquí en el devocional el primer verso: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y algunas versiones lo traducen en presente, y está bien traducido. ¿Sabe por qué? Porque el hebreo, cuando usted tiene el verbo se puede usar en presente, el mismo verbo en el hebreo, ¿y en qué? Y en futuro. Entonces, una buena traducción, no tan bonita, porque también respetan la belleza de la Biblia: Jehová es mi pastor, nada me falta y nada me faltará. Y no es porque tenga abundancia, ni el carro del año, o no tener carro, no tiene nada que ver con eso. Es porque Jehová, nuestro pastor, es suficiente para nosotros. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la escasez, y sé vivir en la abundancia, y para todo, ¿qué dice? Estoy preparado. ¿Y sabe qué esto viene atrás? Filipenses 4:13, que se lo sabe todo el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está dicho en un contexto de tener o no tener cosas. Quiere decir que la fortaleza del Señor es la que nos permite vivir en los momentos más difíciles, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ya sabemos que usted se va a encontrar ahí que hay gente que ni menciona este nombre, pero no hay uno de los versos más utilizados, más memorizados por los niños. Se le enseña a los niños. Ese es un buen verso para que tu niño se lo aprenda en inglés y en español. En español, trata de que sea bilingüe. Tiene mucho más oportunidades si es bilingüe. Y cuando ese niño tiene el verso que se aprendió en la infancia y que nunca se le va a olvidar, tiene un tesoro de poder de Dios dentro de él. Y esos textos bíblicos que vienen, son esos 6 versos bíblicos, levantan a cualquiera en cualquier situación. Jehová Ra. Vamos a ver qué es lo que significa. Vamos a la próxima. Significado primario de la palabra Ra es alimentar. El primario. Si usted va al hebreo, al diccionario hebreo, alimentar. Bueno, esa es una de las cosas del pastor. Es una de las cosas que hace una madre a su bebito. Oiga, como esa Elizabeth pasa con ese chiquillo ahí, tantas horas ahí agarrado del seno. Yo digo que se pasa el 60% de las horas del día en el seno de Elizabeth. 2 meses y ¿cuántos días, Liti? 15, 17, por ahí, 20, no sé. Chiquitico. Alimentar. Feed, ¿no? En inglés. Alimentar. O apacentar. Este es el verbo más del pastor. Diga conmigo apacentar. Apacentar, porque incluye todo lo que un pastor debe hacer. Y entre ellos, ¿qué cosa está? Alimentar. Así que la palabra clave es esta: apacentar. El que lleva a pastar, o sea, el que lleva a los alimentos. Si los animales, a la hierba. En el caso mío, pastar es esto que está aquí. Miren para acá. Que le digo a ustedes que no pueden quedarse con lo que yo le pasteo aquí, si es que pasteo se puede usar. Porque usted tiene que hacer su propia gestión. Porque usted tiene la Biblia, que es el alimento de Dios. Jesucristo dijo: no solo de pan, y el pan físico, la comida, vivirá el hombre, sino de
que sale de la boca de Dios. Y cuando le dedicas a leer este libro, mira que los discipuladores luchamos para que los discípulos pasen tiempo con la Biblia, y no lo pasan. Y a veces uno mismo no quiere ir a la Biblia porque no tiene deseo. Y esa es la malecita que está en nosotros, que yo repito tantas veces. El enemigo interno que tenemos adentro. Apacentar tiene que ver con la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apacentar es alimentar o apacentar, el que lleva a pastar como hace un pastor con su rebaño. Y la iglesia, a nivel mundial, la iglesia de Cristo es un gran rebaño, que Jehová es su pastor. Y cada iglesia local tiene un pastor y hay un ¿qué? Un rebaño. Eso es lo que Dios determinó. Aunque a usted no le guste, aunque usted se encuentre cantidad de cristianos que dicen, yo estoy bien porque usted no está bien, usted está fuera del redil, del rebaño. Y el que está fuera del redil y fuera del rebaño y pasa mucho tiempo fuera del redil y fuera del rebaño, está en peligro. Es así. Pastoralmente y bíblicamente es así. ¿Cómo termina el Salmo 23? Hablando de rebaño, de pastor y de redil. ¿Cómo termina? ¿Y cómo termina el final? Y en la casa de Jehová, en el redil, moraré. Por largos ella quiere decir para siempre, por la eternidad. Las últimas palabras de ese verso. Y la gente dice que no, que venir a la iglesia no es importante. Ir al redil. Porque tiene su propia justicia, su propia teología, y no la de quién. ¿Y no la de quién? La de Dios. Vamos a ver más que hacer pastores. Cuida las ovejas. Irma nos enseñó dos instrumentos, utensilios que usa el pastor. A veces le da por la cabeza, ¿viste? Y a la oveja no le gusta. Ese no lo dijiste, ¿no, Irma? Irma es muy respetuosa porque estamos en los Estados Unidos. En Cuba sí, la gente dice con toda le das un palo por la cabeza. Pero aquí eso es ideología de odio. No, ideología de odio no. ¿Sabes lo que es? Perdición para el que no tiene disciplina. Si no disciplinas a tu hijo, no se sabe en qué se va a convertir. Cuida las ovejas, las protege, las defiende, las sana y pasa la mayor parte de ese tiempo ¿con quién? Con su rebaño. Y hay que ser pastor para saber eso. Por eso mi hijo Josué un día, con 5 años, en pleno ministerio, allá en Oriente, viendo todo el tiempo que yo le dedicaba al rebaño, me hizo la pregunta: papá, ¿a quién tú quieres más, a Dios o a mí? ¿Y por qué él sufría eso? Porque él decía, esto es asunto de Dios. ¿A quién tú quieres más? Y yo le dije, a Dios. Y le respondí, porque Dios puso esa cosa en mi corazón, no porque yo soy sabio ni nada de eso. Le dije, yo sé que él se quedó upset con eso, se quedó. Mientras más yo quiera a Dios, más estoy preparado para quererte a ti. Y eso es verdad. Cuando nosotros garantizamos a Dios, cuando nosotros preferimos a Dios, cuidamos mejor a nuestra familia, le damos mejor ejemplo a nuestra familia, ayudamos mejor a nuestra familia, ayudamos mejor a nuestros vecinos, nos llevamos bien con todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar primeramente el reino de ¿quién? De Dios. ¿Y qué cosa es lo más importante del reino? Dios, el rey,
Claro, el rey es justicia, está bien, ¿no? Pero quería, lo más importante del reino es Dios. Y tus hijos, y tus vecinos, y tus empleados, y tus súbditos, y tus enemigos van a saber y tienen que saber que lo más importante para ti, más que los hijos, más que la familia, ¿quién es? Dios. Y van a ver el resultado. El pastor los protege, los defiende, los sana y pasa la menor parte del tiempo con sus rebaños. Las llama por su nombre. Oye, qué trabajo me da eso, pero yo trato de aprenderlo. Se me olvida a veces y a la hora de orar aquí, que ay, hasta de Carolina me lo sé bien, a veces me va de la cabeza. Y no porque tengo Alzheimer, porque eso me pasa desde los 20 años. Las llama por su nombre y ¿qué dice? Y las guía. Y ella, ¿qué dice? Le obedece. Hay algunas que no. Si no obedecen, ya saben lo que pasa. Dice que para entender bien el pastorado uno tiene que ir a la tierra de la Palestina. ¿Sabe que la tierra de la Palestina fue donde nació quién? Jesús, ¿no? Tierra de la Palestina, adorable y divina, donde nació Jesús. La Palestina, Israel. Dice que hay que ir allí porque allí la cultura pastoral es tremenda desde la historia atrás. Desde la historia atrás es tremenda la cultura pastoral que hay allí. Y dice que muchos recomiendan ir allí y sobre todo visitar los campos y observar cómo trabajan los pastores aún hoy en día. En aquella época mucho más. Y este David, que fue el que escribió el Salmo, era un pastor. Vamos a ir a la próxima donde nos dan una explicación. Alguien sugirió que debemos ir a la tierra de la Palestina, observar a los pastores y a las ovejas para comprender bien el Salmo 23. Y el nombre también, Jehová es mi pastor. Mire, escuche lo que voy a contarle aquí. Mírenme para acá. Yo creo que he contado esto ya en La Roca alguna que otra vez. Pero cuando yo era pastor en Cuba, tenía bajo mi autoridad un grupo grande de pastores, por el cargo que tenía a nivel nacional, un grupo grande de pastores. Y yo tenía que bregar con ellos en muchas situaciones. Una vez me correspondió llevar un pastor a la parte oriental, de la parte occidental a la parte oriental de Cuba, que es la más difícil. Llevar un pastor allá. Este pastor se había criado en el campo, es un muchacho de campo. Y aunque ya había estudiado, se había graduado del seminario, etcétera, estaba preparado, lo estaban mandando a un lugar difícil, a uno de los campos difíciles de Cuba. A Las Tunas, a una de las ciudades más pobres de la provincia de Las Tunas. Y allí me tocó a mí como la directiva nacional de la obra me dijo, sabía que yo me llevaba bien con él, me dijo, tienes que llevar a MacDiel, así se llama él, MacDiel, y a su esposa a un viaje allá de exploración y mira a ver cómo los convence que se queden allá. Imagínense usted. Lo estaba llamando a un lugar difícil. Yo había sido pastor por la zona, pero estaba en un pueblo más importante. Y le digo a Magali y a Nelson, estamos hablando de Manatí, una ciudad, un pueblecito que se llama Manatí. Y me acuerdo que fuimos y yo bregué con ellos, los animé y le di textos bíblicos y le puse pasión pastoral adentro. Pero como uno recibe una lección de cualquiera, cuando veníamos de regreso, él iba manejando mi carro. A mí no me gusta manejar y eso había que manejar casi 12 horas para llegar allá. Y él venía manejando mi carro. Y él venía conversando, veníamos. Cuando de pronto en la carretera vemos carros parados. Y todos los carros pasaban, se desviaban, pasaban, pero cuando le tocó a él, había una oveja, un cordero, herido en la carretera. Y él paró el carro en seco. Se levantó del carro y fue caminando hacia el cordero.
Enseguida el Espíritu Santo me mostró, en algún momento de esos sucesos me dijo, esto es una película para ti, esto es una enseñanza. El muchacho agarró con mucho cuidado el cordero, lo puso aquí en su pecho y con sus brazos así. ¡Wow! Yo empecé casi a llorar ahí. Y después que empezó a mirar así para todo el campo y vio un señor por allá lejos y le hizo unas voces y unas cosas. Cuando el hombre lo ve en la lejanía, el hombre empieza a acercarse a él. Entonces él se va de la cafetera, entra en la cuneta y espera al hombre y le entrega aquello al hombre. Y veo que el hombre le da las gracias y con el animalito ya en los brazos trata de abrazarlo y se despide. Él viene en el carro y sigue. Yo le dije, Magdiel, me has dado una de las lecciones más lindas que se le puede dar a un pastor. Gracias. El muchacho joven, dándole una lección aquí al viejo pastor. Yo no era tan viejo en esa época, pero él era mucho más joven que yo. Yo tendría unos 40, él tendría uno, a lo mejor no llegaba a 20 años. Bueno, eso es lo que estamos hablando de ver a los pastores de la Palestina. Yo me pregunto, cuando uno cría animales para comer, ¿verdad? Y si es para comer es para matarlos después. Hay gente que cría animales para no lo quiere matar porque le coge cariño. Ahí está el punto. Pero a mí me llama la atención de David, que era capaz de arriesgar su vida y de estar dispuesto a dar su vida por sus ovejas, Richard. Por sus ovejas. David. Porque cuando le dice al rey que no quiere la armadura ni quiere nada de esas armas, dice Jehová de los ejércitos, el que me libró del oso en las ovejas y el que me libró del león. Yo me pregunto cuántos pastores están dispuestos por cuidar el redil a meterse ¿dónde? Con un león. Eso a mí me habla cantidad. Eso a mí a veces me da tristeza de cuando pienso cómo soy yo como pastor, dispuesto a dar la vida. David, por las ovejas que no eran ni de él, eran de su papá, pero no eran de él, era la de su papá. Había que ver si los hermanos de él, que a lo mejor fueron, y muy probable antes de ser guerreros, estuvieron con las ovejas, si lo cuidaban así. Pero David sí enfrentaba ¿a quién? Al oso y al león. Quiere decir que estaba dispuesto a morir por ella. Y David era el precursor de un verdadero pastor. Ustedes saben quién es. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por eso yo admiro tanto en ese sentido a David. Estuvo dispuesto a morir por las ovejas. Y eso Dios, de todo eso enarbola, teje un montón de enseñanza para nosotros. Bueno, ese es el punto. Sin contar que el hijo de David, ¿sabe quién le llamamos hijo de David? ¿Cómo le dice la Biblia? A Cristo Jesús. Fue más allá. Fue más allá. Él fue Jehová Jireh. Jesús, él fue el Cordero. No solamente fue pastor, sino que fue el Cordero. ¿De qué? Que murió. Él estuvo en el lugar de las ovejas. Estuvo en el lugar de las ovejas. Jehová es quien lo asigna. Bueno, dice aquí. También, esto es lo que hemos tratado de explicar de los pastores. Dios también usa el término de pastor para los reyes, príncipes, líderes y gobernantes de los pueblos. Y el mismo Dios es el pastor de su pueblo. Dios. Jehová es quien los asigna a los gobernantes. A los gobernantes impíos
y no impíos y creyentes, los asigna Dios. Los pone Dios. Para eso está escrito el libro de Daniel. Dice Daniel que Dios quita y pone los reyes. Los del mundo, los de hoy. David fue asignado pastor de las ovejas de Israel. Dios lo escogió para eso. ¿Y lo sacó de dónde? Nada más ni nada menos de qué. Del redil de las ovejas. A pastorear a su pueblo Israel. David, rey, seguía considerando a Dios un pastor. El David, rey. Yo le he dicho a ustedes que esta letrica verde, cuando lo vea al final de cada diapositiva, es lo que va a tratar la otra anterior para que usted aprenda a manejar con los PowerPoint que le estoy dando. David, siendo rey, seguía ¿qué? Considerando a Dios como pastor. Vamos a ver la próxima. Jehová es mi pastor. ¿Cómo es? Ra. Aparece por primera vez el nombre, y por eso ahí está David. Por primera vez en la Biblia se le llama a Dios pastor. Por primera vez en el Salmo 23, 1. Salmo de David. Mire lo que escribió aquí un comentarista. De ningún otro escritor del Antiguo Testamento, de ningún otro, podría haber colocado tan profunda y apropiadamente un nombre como este, debido a que fue su primera profesión desde la niñez. Y él, conociendo que había sido pastor y sabía lo que tenía que hacer un pastor, le llegó a llamar a Dios como Jehová es mi pastor. Y a diferencia de la mayoría de los otros nombres que salieron de una crisis, este no salió de una crisis. Este salió de un montón de crisis. Este salió de toda la historia de David, porque dicen que este es uno de los últimos salmos que escribe. De toda su experiencia de caminar con Dios. Un día se sienta, no sabemos si en una cueva o en un salón del palacio, a escribir, lleno del Espíritu Santo. Este salmo, que es una de las porciones más leídas y seguramente más memorizada y más aliviadora para cualquier momento de la vida. Lo mismo esperando un huracán que una gran operación, intervención quirúrgica. Jehová es mi pastor. Dice, por este nombre de Dios en el Salmo, vemos la fuerte convicción del salmista en la ternura. Dios es un Dios tierno, hermano. En la intimidad, Dios nos llama a la intimidad, en la ternura y el cuidado de Dios. Vamos a ver un poco ahora a Dios como el pastor de su pueblo. A Dios. Vamos a la próxima. El nombre de Jehová Raá, se le va quedando ya, es el que nos hace comprender la más alta y tierna relación. Raá, como Dios, pastor, Jehová es mi pastor, nos está llamando a una relación íntima. Todos los días tenemos que estar tiempo con Dios. Él dijo allí a una de las iglesias del Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz igual que las ovejas, abriré la puerta, entraré, ¿y qué dice? Y pastaré con él allí, los pastos, y comeré con él, y él conmigo. La intimidad. Dice que ningún otro nombre, Jehová es mi pastor, un toque tierno, le da un toque tierno íntimo como este. Dios mismo se llama, Él mismo se llama pastor. Veámoslo en el libro de Ezequiel. Dios llamándose pastor a través del profeta. Así que ya dijo que Jehová era pastor, un salmista. ¿Quién era? David. Y ahora vamos a ver un profeta. ¿Quién va a ser? Ezequiel, donde Jehová se llama pastor.
Este nombre no se lo da a Ezequiel, sino que Dios le dice a Ezequiel cómo le tiene que llamar. Vamos a ver la profecía de Ezequiel próximo. Yo, le dice, apacentaré mis ovejas. Dios está hablando ahí al profeta. Y las haré ¿qué? Recostar. ¿Quién lo dice? Dice el Señor Jehová. Buscaré a la perdida, haré volver a las descarriadas, a la perniquebrada. ¿Por qué estarán así, ¿Por qué estarán así esas ovejas? Vendaré y fortaleceré a la enferma. Todo esto que está aquí es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel desobediente, que por su desobediencia a la boca de Dios, a la palabra de Dios, fue a parar ¿a dónde? A Babilonia, a Siria, al exilio. Terrible. Pero yo las voy a recoger, y esto es una futura profecía para el futuro. Y fortaleceré a la enferma y a la engordada, a la fuerte y a la engordada y a la fuerte, wow, le dice ahí, destruiré. ¿Sabe quién es la oveja engordada y fuerte? La que se apacienta a sí misma. La que dice que no le hace falta a Dios y conquista el mundo. Conquista el mundo. Conquista el mundo sin Dios. Y en esta última parte dice, a la engordada y a la fuerte que dirán con él, las destruiré. Las apacentaré con qué? Sitken. Está hablando Jehová es mi pastor, y está hablando Jehová ¿qué? Sitken, justicia. Las apacentaré con justicia. Vaya al último mensaje de la semana pasada en el internet. Ahorita estábamos hablando de esto, de que Dios también le llama líderes, a los reyes, a los príncipes, a los gobernantes, a los presidentes de los países, le llama pastores. Y obviamente hay pastores buenos y hay pastores malos. Aquí le voy a poner bíblicamente el nombre de un pastor bueno, impío, que Dios lo llama para que le sirva. El pastor, el gobernante más grande del mundo en su época, cuando estaba en el máximo sufrimiento, el pueblo de Israel en Babilonia, Dios llama nada más ni nada menos a Ciro, un rey persa, con un gran imperio, al cual él le dio la victoria, Jehová le dio la victoria. Vamos a verlo. Isaías 44, 24. Yo soy, dice Dios. Le dijo Dios al profeta Isaías en 44, 28. Soy Dios, soy quien dice de Ciro. Ciro era el rey. Soy yo, soy quien dice de Ciro. Él es mí. Déjalo ahí, él es mí. Le llamó así. Él cumplirá todo mi deseo al decir de Jerusalén. ¿Qué va a decir? Sea edificada. Y no solamente de Jerusalén, sino también del templo. Sean puestos tus cimientos. Bueno, hermano, eso ocurrió. ¿Sabe quién esperó? Viejísimo, con unas canas ahí, viejísimo, no se le da, pero muy viejito. Según Flavio Josefo, cuando entró en Babilonia, en victoria contra el imperio babilónico, dice que allí estaba Daniel esperándolo con la profecía de Isaías, y le dijo: mi pastor, dice Flavio Josefo eso. Bueno, pues mire, ahí está la profecía se cumple. Vamos a verlo en serio. Usted puede encontrar además muy lindo cuando esto ocurre en Esdras 1 del 1 al 14. Yo le recomiendo que revise todo esto, que lo vuelva a oír por el internet y que revise los textos que nosotros apoyamos. Los salmistas y los profetas, ya hemos visto esto ya, los salmistas y los profetas son los primeros en aplicar este nombre de pastor a Jehová y también a los reyes. Ahora,
Estoy terminando mi predicación. ¿Y qué diremos de nuestro Señor? Todos los todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento están en el Nuevo magníficamente representados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todos los nombres de Dios que hemos estudiado. ¿Quién es? El Señor Jesús, creador de los cielos y la tierra. Cuidado que no venga alguien a engañarle con eso. Pero ninguno tan encarnado, de esos nombres, ninguno tan encarnado y personificado como Jehová Raá. Jehová es mi pastor, es Cristo en nosotros. Esto tiene que darle tiempo a usted y darle meditación. Y darle meditación a esto. Ahora, lo que le decía, Jehová promete visitarnos. Y ahí está la profecía. Vamos a Isaías 40 días. Jehová promete visitarnos. Y la visita fue Jesús. Dice Isaías 40:10, he aquí que el Señor Jehová vendrá con poder. ¿Vendrá el Señor Jehová? Ya vino. ¿Cuándo vino? Jesús ve, pero fíjense, vendrá el Señor Jehová con poder. ¿Quién fue el que vino? Jesús. Y su brazo gobernará por él. Eso no ha pasado. Segunda venida. Pero ocurrió en la primera, ¿no? Su brazo, él dice, el Señor Jehová vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí que su recompensa viene con él y su obra delante de él. ¿Cómo qué? Va a venir. Como un pastor apacentará su rebaño. Jehová, que es Cristo que iba a venir, con su brazo los reunirá, a los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía está criando. Esa es una profecía. ¿Y dónde se pone de manifiesto? Vamos a leer Juan 10 en los evangelios, vamos a leerlo. El pastor con nosotros, yo he venido, este es Jesús hablando, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hoy, cuando Él se fue, porque Él regresó a la gloria y nos dejó el Consolador y somos sellados, si hemos nacido de nuevo, de esto hablo en todos los púlpitos, si hemos nacido de nuevo, somos sellados y el Espíritu de Él está en nosotros y hay una intimidad para que tengamos vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Y fue cordero también. ¿Pastor y qué? Y cordero. ¿Pastor y qué? Y cordero. ¿Qué ejemplo? Pastor y cordero. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Le esperamos. ¿Usted le espera? Amén. ¿Cómo lo espera? Yéndose los domingos para Disney. Bueno, cada cual hace lo que quiera, ¿no? Ahora le esperamos. Vamos a la primera de Pedro 5:4 y con eso termino mi mensaje. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. Que el Espíritu trabaje en nosotros y nosotros oigamos lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Primera de Pedro 5:4, vamos a orar. Querido Señor, aquí está tu palabra predicada. Su fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
mi corazón.